Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao. Hola, muy buenos días a todos nuestros ciberescuchas. Están sintonizando Jefao Radio. El día de hoy en su programa A la Redonda vamos a hablar del tema Europa y África contra el Magno Imperio Azteca, número de abril del 2009. Y como ya es costumbre, pues vamos a citar uno de los párrafos que se mencionan o que nos escribe nuestro director y periodista Selvas en su artículo. Y dice de la siguiente forma: si las naciones del continente de África no hubieran entrado a la guerra con 100 millones de soldados, los países de Europa no se hubieran atrevido a invadir al Magno Imperio Azteca. Esta acción de guerra le costó al continente africano que su gente, su juventud, fuera esclavizada y sus naciones reducidas a la paupérrima miseria. Bueno, el día de hoy en nuestro programa La Redonda nos acompaña con nosotros el ingeniero Genaro Saucedo. Hola Genaro, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Benjamín. Buenos días a todos los radioescuchas o ciberescuchas también. Nuevamente estamos por aquí esperando aportar algo en un tema tan interesante y polémico, ¿no? En un momento dado, porque podemos pensar que África no fue víctima de algo tan tremendo como la desaparición de mucha de su población. Sin embargo, vamos a tratar de esclarecer algunos puntos donde puede que no sea de esa manera, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, también les habla su servidor Benjamín Martínez. Y sí, muy bien como comentas, Genaro, ¿no? Vamos a tratar de esclarecer esos puntos que cuando escuchamos África participó en la invasión al Magno Imperio Azteca, a veces hasta parecieran fuera de contexto, ¿no? Con la historia que estamos acostumbrados a recibir de forma somera. Yo voy a tratar de iniciar por más o menos limpiar un poco el panorama. ¿A qué me refiero con limpiar un poco el panorama? La historia, como comúnmente se conoce, se menciona, no, es que vino Cristóbal Colón, un aventurero, un comerciante aventurero, un navegante genovés, de acuerdo a la mayoría de los autores, porque hay otros autores que tienen documentos y pruebas de que es de otro origen, o sea, hay una incertidumbre en cuanto a la veracidad de este supuesto aventurero. Y supuestamente llegan, descubren, piensan que llegan a las Indias Occidentales y regresan a España. Ya tenemos un panorama directo, y ahora viene Hernán Cortés con Diego de Velázquez de Cuéllar, bueno, un grupo de hombres también aventureros, casi por su cuenta ven la forma de tomar el imperio más poderoso del mundo, lo toman y de repente ya hay una relación y ya es la Nueva España, ¿no? O sea, es como que un poquito la historia, pero si la analizamos, a ver, desde Cristóforos Columbus, que su nombre significa el mensajero del Ávaro de Cristo, o sea, la connotación, o sea, alguien que le ponen a su hijo el mensajero del Ávaro de Cristo y justamente va a supuestamente descubrir estas tierras. Un genovés llega a los reinos de Castilla, Aragón, con los reyes católicos, porque España en ese tiempo no estaba constituida como tal, eran pequeños reinos, y les dicen, ¿saben qué? Voy a aventurarme porque yo estoy seguro que hay una forma más sencilla de llegar para comerciar a las Indias Occidentales, denme todos los recursos capitales para emprender esta empresa. Les dan los recursos y generan, creo que alrededor de 5 carabelas, o me parece que aproximadamente esa es su primera flota de la misión denominada Cristóforos Columbus. Y como no hay mucho dinero, la reina se emociona y empeña toda su joyería para financiar este encuentro, ¿no? Se oye ya analizándolo como que un poco, más bien nada creíble. Es como si yo, Benjamín Martínez, que no tengo ninguna influencia política, agarro mexicano, voy a Estados Unidos, para empezar soy extranjero, se va con supuestamente las personas que lo puedan financiar, y de ahí le digo, entro a la Casa Blanca, tengo una entrevista con el presidente Obama, le digo, señor Obama, ya encontré yo estoy seguro con mis teorías que encontré unas minas de oro excelentes para explotar del otro lado de la luna, en el lado oscuro de la luna, présteme un Apolo, vuelva a reconstruirlo, y se va a emocionar su esposa, va a decir, sí, yo financio a este personaje y váyase a la luna, ¿no? A explotar todas sus minas. Es un poco, cuando lo leemos, no solo un poco, sino es bastante ilógico que la historia se haya desarrollado en este sentido, sino como ya se ha investigado, pues esta
pertenecía más bien a una organización y a planes totalmente definidos en esta misión que lleva el nombre de Cristóforos Columbus, más allá del personaje, por hablar de eso. Bueno, ahorita voy a mencionar el por qué, de forma breve, el por qué tenemos esa parte de historia. La historia, a lo mejor como la conocemos actualmente, deriva de una de las ciencias sociales a lo mejor más importantes actualmente, como es la antropología. Y esta ciencia que trata de estudiar ahora sí a las sociedades en todos sus contextos, ha creado una línea evolutiva. Sus teorías son puramente evolutivas y fuera del evolutivismo no existe nada. Pero esto se da para justificar la invasión a África. Entonces ellos crean ese modelo desde una sociedad primitiva hasta la sociedad contemporánea y que todas tienen que atravesar en esta forma lineal y dicen, bueno, nosotros vamos a ayudar a darle un brinco, ¿no? Para que no tenga estos continentes que pasar por esta situación. Pero entre ellos, de sus principales autores es Lewis Henry Morgan, que posteriormente Carlos Marx también se apoya en sus documentos y crea su famoso libro El materialismo histórico, y finalmente nos da el mismo contexto. Entonces no solo afectó la historia de África, sino por ende afecta la historia también de América. Cuando nosotros hablamos Europa y África en una alianza para invadir el Magno Imperio Azteca, de principio nos suena un poco fuera de lugar, pero como lo dice el general, a lo largo de la charla pues vamos a ir mencionando estos datos, ¿no? No sé a ti qué datos te parezcan por ahí dentro de este tema de Europa y África. Pues mira, con respecto a lo que dices, ¿no? De esa parte de la antropología, la historia de las sociedades a través de la teoría evolutiva, pues nos han dado un contexto y por consecuencia nosotros nuestro pensamiento se ha moldeado a ese respecto. Pero hay datos en los cuales no es tanto así. Más bien, como lo mencionas, se hizo para justificar ciertos aspectos de la historia en cuanto a la invasión a América. Y en este caso, pues vamos a contextualizar un poco mejor a lo que es África. África, pues que es un continente bastante grande, en el cual siempre, desde la historia remota, ha existido civilización. ¿Cuáles son los puntos donde normalmente se ha establecido las mayores civilizaciones o que tenemos conocimiento, al menos en lo personal, de dónde han sido los mayores puntos de desarrollo en el África? Bueno, pues el Egipto, una de las grandes civilizaciones de la historia, y pues sabemos todo lo que se desarrolló ahí, las pirámides, los faraones, las dinastías, etcétera, muy vinculado a la parte del Medio Oriente, la península de los arábiga y toda la zona del Mediterráneo. Había un desarrollo, había un dinamismo en esos lugares. Entonces, pues lo focalizamos ahí, ¿no? Y a veces, al menos en lo personal, pues dices, bueno, Egipto, pues como que no es el África, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos han creado un estereotipo del africano, ¿no? El hombre de tez oscura, ciertos rasgos faciales, y pues vamos a la parte de lo que es el Egipto. Sus rasgos faciales son diferentes, ¿no? Es un poquito el Hollywood que nos ha creado ese perfil de personas, ¿no? Y en otros lados, pues, vamos a cuando, por ejemplo, la película de King Kong, que van a los exploradores europeos y pues te sacan un estereotipo del africano en ciertas regiones del centro de África, o los lugares selváticos del África, o las llanuras de África, donde hombres semidesnudos andan cazando y todo eso, y algunos documentales actuales en donde también te ponen individuos de esas características, ¿no? Sin embargo, el África fue algo más, ¿no? Existieron reinos en la parte que ya mencionaba, Egipto, en la parte de lo que es el Congo, que es la parte, imaginándonos un poquito cómo es la forma de África, en la parte del lado del Atlántico, cómo se dobla, que es donde dicen que cuando estuvo la Pangea, donde se reúnen los continentes, donde antes de separarse las tierras, esa parte donde coincide supuestamente con América, la parte de lo que es el Brasil, esa parte del Congo, la parte central de África, la parte sur de África, toda la parte norte de África. Entonces ellos había imperios con sus propias características de acuerdo al lugar. Entonces
no es así como que el continente, así también como lo he dicho, el continente negro, ¿no? Donde pues así uno se imagina que pues, está medio difícil entrar, no sabes lo que vas a encontrarte allá, etcétera. No, había civilizaciones. Y pues, en ese caso, para empezar a ver ese aspecto, voy a citar textualmente una descripción que hace un viajero holandés en sus primeros contactos en la zona con el reinado de Benín. ¿Dónde se encuentra? Igual en la parte ahorita que decía del Congo, en donde se hace como una intersección en la parte de África. Ahí es un reino que estaba en la costa. Y los primeros holandeses que llegaron a esa zona entraron en contacto. Y para más o menos decir de qué características eran esas poblaciones, voy a citarlo textualmente. De esto es extraído de un libro del autor Walter Rodney, que escribe cómo Europa subdesarrolló a África. Él nació en Guinea Británica y hace una recopilación muy interesante de lo que era el África antes de llegar al llamado tráfico de esclavos, que se derivó en parte en la invasión a América. Y ya para ver esto de cómo describían las ciudades africanas en aquel entonces, en particular en Benín, dice: las ciudades parecen muy grandes. Cuando se entra en ellas, se va por una gran calle amplia, no pavimentada, que parece 7 u 8 veces más ancha que Warmoes en Ámsterdam. El Palacio del Rey es una colección de edificios que ocupa tanto espacio en la ciudad, que es parecido a Harlem, y está rodeada por muros. Hay numerosos apartamentos para los ministros del príncipe y hermosas galerías, la mayor parte de las cuales son tan grandes como las de la Bolsa de Ámsterdam. Se apoyan en pilares de madera revestidos de cobre, donde se representan sus victorias y se mantienen escrupulosamente limpias. ¿Qué nos está diciendo? Pues hay una civilización con todo lo necesario para la operación de una sociedad. Entonces ya con este ejemplo quiero mostrar que no es el África primitiva, ni como los han mostrado, como lo decía anteriormente, sino hay civilizaciones. Claro, pueden existir enclaves de gente que sí, como nos han mostrado la televisión, eso que vive en condiciones que, por decirlo así, muy primitivas, que no han entrado a la dinámica de esas sociedades, pero no quiere decir por ello de que toda el África tenía esas características. Entonces, creo que por ahí es algo interesante para empezar a ver cómo era el África en aquel entonces. Fíjate que eso es muy interesante porque nos das varias pautas. Mira, de entrada es una visión diferente, como bien lo marcas, de lo que era el África, porque también cuando escuchamos Europa y África, creo que tenemos erróneamente, o la mayoría, no voy a hablar por todos, ¿no? Pero considero que la mayoría tenemos ese mismo estereotipo del África, ¿no? Un país, mejor dicho, un continente en vías de desarrollo. Entonces dice, bueno, pues si África vino a invadir el Imperio Azteca, pero pues era una ciudad o una civilización inferior, ¿no? No, estamos hablando de una África desarrollada, y las pruebas las dan los documentos, ¿no? En este caso la descripción de uno de los comerciantes holandeses, es el mismo holandés el que describe al África. Me parece que en ese sentido tiene mucha prueba y no es el único. Yo también, en su caso, voy a citar ahorita, en relación a lo mismo que acabas de decir, a las cartas de relación del invasor Hernán Cortés, ¿no? Las cartas que se conservan, él mismo escribe. Cuando describe la Ciudad de México Tenochtitlan, ya hablamos de eso en el programa pasado, hay un asombro por parte del europeo al ver la magnificencia de la ciudad. Entonces, él en sus cartas de relación particularmente escribe que hay más baños públicos que en África, y después continúa su narración y dice: la ciudad está tan bien trazada, tan bien compasada, tan limpia, que ni lo mejor de África se le igualaría. Ojo, a ver qué está diciendo el invasor europeo. Ni lo mejor de África se le iguala. Cuando dices ni lo mejor, ¿por qué no dice ni lo mejor de Sevilla, ni lo mejor de Roma o alguna ciudad europea? Él está comparándolo, si leemos con cuidado la redacción, él está comparándolo como lo mejor de aquella zona, ¿no? Lo más desarrollado, o una ciudad más limpia o más bella
en aquella época, la está comparando como que lo mejor de todo eso estaba en África. Y lo menciona, ni eso se le compara, pues, para citar la belleza de México Tenochtitlan. Entonces, no es el África primitiva que se nos ha generado en este estereotipo, como lo citaba al principio, ¿no? Con el estudio de la antropología es la que ha impulsado este principal estereotipo, ¿no? Una África subdesarrollada. Entonces nos hace ver un contexto diferente de cómo, más bien nos pone en un contexto totalmente real, cómo era la sociedad en aquella época. Y ahí se entiende, ¿no? Hubo varios imperios, estuvo el Imperio Romano, estuvo el imperio de Atila, estuvo el imperio de Alejandro Magno. ¿Y por qué ninguno de esos grandes imperios que se encontraban en la zona, en el Mediterráneo, por así decirlo, si tenía tantos problemas y supuestamente el África era subdesarrollada, pues atravesar el Mediterráneo y explotar las tierras, ¿no? Hubiera sido posiblemente más sencillo que entrar con civilizaciones al lado y hacerse de mayor riqueza, pero nadie entra a África hasta la caída del Magno Imperio Azteca. Ese es un dato también muy curioso que nos deja ver cómo era el contexto político en aquella época, ¿no? Si hubiera sido así, pues también la invasión hubiera sido de otra forma. Tiene otros contextos. Sí, mira, Benjamín, eso es pues un poquito ahondando más en ese sentido de cómo era África. Pues vamos a poner un ejemplo. Yo hablé de Egipto, es en una época, pero también hubo presencia muy importante de los fenicios, en la parte que conocemos como Cartago. Si nosotros nos imaginamos igual otra vez un mapa, es un poquito complicado aquí con la parte de estar charlando, que es por vía radio, pero si nos imaginamos un poquito África, en la parte del Mediterráneo, toda su franja costera que va entre lo que es el Mediterráneo, ahí se estableció ciudades importantes, una de ellas es Cartago. Y hay una franja de donde todo esto hay enclaves o hay civilizaciones en esa parte. Y hay todo un intercambio comercial. Los principales eran los fenicios. Él estableció muchos puntos de comercio, tanto en la parte de Europa como en la parte de África. Y había un dinamismo tremendo. O sea, ¿qué es lo que se da? Pues de que las sociedades en aquel entonces, estamos hablando, vamos a ponerlo en la época de los romanos, pues hay un intercambio comercial. Hay diferencias, como actualmente lo vemos, entre países y entran en guerra, ¿no? Las famosas guerras púnicas, en las cuales es de Cartago contra Roma y pues Roma sale vencedor. Pero ahí está toda una dinámica comercial con los fenicios. Ya hemos hablado también en ese aspecto, ¿no? de la parte del origen de los fenicios. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es de que el África del Sahara, la parte del Sahara, pues tenía toda una dinámica. Y empezó a cambiar la geografía política de esa zona cuando empieza a entrar la parte del Medio Oriente, o sea, el musulmán. Y ya entrando un poquito al tema, que es bastante delicado, es lo que se conoce como el esclavismo, o sea, el tráfico de esclavos. En las sociedades de aquel entonces, estamos hablando más o menos en el año 600 antes de la era, hasta 1900, siempre había un intercambio, tanto comercial, pero también de gente, que en su momento, en la Roma, se hablaba de los esclavos. Pero una característica interesante en la parte de esto del esclavo. Empieza lo que es el esclavo, pues sabemos que en el Imperio Romano era gente que se ponía a servicio de alguien y que recibía una paga en especie o en monedas y que podía por consecuencia pues vivir, y le permitía a la misma sociedad romana dentro de sus leyes, podía ellos ascender socialmente. ¿Qué quiere decir? Pues, se hacían libres. En el caso de África, autores mencionan que esa era también la característica de los llamados esclavos. Eso lo vamos a poner como lo que pasa actualmente en el mundo, que hay una migración, movimiento de gente que inmigra, que llega a los países con mejores opciones de vida, y gente que emigra, que sale a esos países donde hay mejores condiciones de vida. Lo estamos viendo nosotros, tenemos un caso concreto, cuántos de nuestros connacionales viven en Estados Unidos, cuántas generaciones ya se tienen en esos lugares,
y se reconoce, tiene sus nombres particulares, ¿no? En caso concreto, pues lo que llaman los braceros, luego los mojados, y pues algunas condiciones que han encontrado personas de estas que han emigrado hacia allá, que es pues, que los tenían en condiciones de explotación, no les pagaban lo suficiente, etcétera, pero no es algo así como que el común denominador, ¿no? Sino mucha gente yo creo que se hubiera ya regresado a sus tierras de origen, sino que se dan esos casos, indudablemente. Bueno, eso nos sirve para entender lo que se daba en aquellas sociedades en la Roma, y ahorita vamos a hablar un poquito más en la parte de África. Entonces, para terminar el ejemplo con la comparación entre lo que actualmente existe, ¿qué es lo que pasaba? Pues en nuestra época, pues la gente llega, se establece, trabaja, empieza a interaccionar con esa nueva sociedad, empieza a adquirir usos y costumbres, empieza a llevar también usos y costumbres a esas sociedades y va moviéndose dentro de la escala social. Hay gente que, por ejemplo, llega a los Estados Unidos y en toda su vida, 20, 30 años, 40 años, 50 años, nunca aprende el idioma. Sin embargo, hay gente que sí llega a esos lugares y aprende el idioma, se interrelaciona, y tenemos casos muy concretos. Ahorita que están las vísperas de las elecciones en los Estados Unidos, hay muchos candidatos que son de origen hispano, lo que se llama como hispanos, ¿no? Origen mexicano, o centroamericano, o sudamericano. Entonces son gente que ha escalado socialmente. Bueno, volviendo a la parte de África, habla que los llamados esclavos eran gente que se alquilaba por un sueldo para poder trabajarle a otros hombres y que a través del tiempo podía adquirir su libertad. Es más bien, yo lo veo como que son los trabajadores actualmente. O sea, nosotros nos alquilamos actualmente a un empresario y que le ponen, en ese entonces le llamaban el señor esclavista, y a nosotros ahora le llamamos empresario. Entonces, ¿qué es lo que está dando? Pues es un sistema económico para poder producir los bienes y servicios que necesita una sociedad. Después, tan era el llamado esclavo, tenía la posibilidad dentro de las sociedades africanas de poder ir escalando en esa sociedad. Y se dieron dos casos en concreto, en los cuales habla de gente que pudo llegar a ser rey. Él inició como esclavo y pudo llegar a ser rey. Los ejemplos son, por ejemplo, alcanzaron el estatus de rey Jaja de Opobo y Sani Ali. Entonces, estamos hablando de que no es propiamente ese esclavismo el que nos han hecho creer. El hombre primitivo, vuelvo al ejemplo, el hombre primitivo en donde, pues con su lanza, con una faldita ahí como que de paja, y es capturado, ¿no? No, creo que estamos hablando de otra cosa, de lo que es la dinámica social del África. Pues sí, todos estos datos son muy importantes para entender esta alianza de Europa y África contra el Magno Imperio Azteca, ¿no? Pero bueno, ahorita nosotros vamos a hacer un pequeño corte musical. Seguimos con su programa A la Redonda. Bueno, estamos regresando de este pequeño corte musical. Voy a aprovechar para enviar saludos a parte de los que nos siguen por nuestras redes sociales y un fuerte saludo a todos los que están escuchando esta transmisión. Espero que estén disfrutando de una buena mañana. Vamos a enviar un saludo a Adi, Gisela, a Alan Duarte, a Gustavo Amador. Son parte de las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Bueno, continuando justamente con este interesante tema de Europa y África contra el Magno Imperio Azteca, hace un momento pues mencionabas el concepto de esclavos, ¿no? que tenemos en la actualidad, Genaro. Creo que, como tú dices, es nada más cuestión de contextualizar las épocas o las acciones. De hecho, hay muchos autores contemporáneos que mencionan que el empleado moderno es el esclavo moderno. O sea, y son una gran cantidad de autores que dan hacia esa tendencia por las condiciones económicas, por el poder adquisitivo del dinero con el que les pagan contra el tiempo de laboral y el tiempo libre que realmente les queda, más los horarios de recorrido de sus hogares a sus lugares de trabajo. Pues se habla más de un esclavo moderno en algunos conceptos. Y fíjate que en ese sentido podemos entender este concepto del esclavismo, ¿no? que se nos da
de esa forma. Incluso para poner un ejemplo más claro para entender a la sociedad africana, mencionabas a los braceros. Si nosotros escuchamos ya, bueno, al menos yo he escuchado a muchas personas en la actualidad que se refieren a los braceros como inmigrantes o indocumentados, pero si escuchamos, o más bien si le ponemos atención a su definición original, los braceros eran legales. De hecho, surgieron por apoyo, el mismo gobierno norteamericano solicitó apoyo al gobierno mexicano, se firman tratados y convenios para que mano de obra mexicana se fuera, en las épocas de las guerras mundiales, se fuera a elaborar los campos y la industria norteamericana para sostener todo este conflicto internacional de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces se van los denominados braceros, que incluso parte de su paga no se les da por las condiciones económicas en el momento, se les promete después. Y hace poco tuvimos un ejemplo muy claro, ¿no? En las noticias fue muy difundido cómo se estaban peleando estos capitales, que finalmente algunos de aquellos trabajadores, de aquellos braceros, compatriotas nuestros que se fueron a Estados Unidos a trabajar, recuperaron parte de ese capital que se les debía, ¿no? Presentando o acreditando algún documento, ¿no? Es exactamente el mismo sistema, y tú lo comentabas, ¿no? Muchos de los candidatos actuales, pues, son de origen, lo que se llama hispanoamericano, latinoamericano. Pues ahí podemos observar esos fenómenos, ¿no? Cómo también se está permitido escalar dentro de esa sociedad. No hay una gran diferencia, lo que ha cambiado más bien son los nombres y nuestro concepto con respecto a los nombres que se utilizaban al empleado más bajo o al obrero en aquella época, como era el nombre de esclavos. Para también comprender, cuando dicen en el tráfico de esclavos se los traen a América, bueno, era mano de obra, y a lo mejor hasta podemos llamarlo mano de obra barata, porque finalmente por algo se contrata, y así es como funcionan de hecho algunas empresas actualmente, y a todos los niveles, no a niveles obreros. Algunas agencias de trabajo o empresas se dedican a contratar profesionistas. Yo lo he visto con algunas empresas, y las rentan a grandes empresas, ¿no? Rentan un equipo de ingenieros, rentan un equipo de arquitectos para trabajar en un proyecto determinado, y le es más rentable a la empresa, en lugar de hacer contratos a un gran equipo de trabajo, te contrata una empresa por un servicio de arquitectos, de ingenieros. Y lo mismo sucede con los servicios actualmente, limpieza, seguridad, ya no son contratados directamente, sino vemos que ese concepto de intermediarios que contratan mano de obra es antiquísimo, y actualmente es tan contemporáneo que nosotros no lo referenciamos con ese concepto de los esclavos. Yo creo que es un poco más contextualizar también qué es ese fenómeno, o qué es esa dinámica poblacional, o por qué se da ese intercambio, ¿no? A veces uno se alquila en estas agencias de trabajo o en estas empresas prestadoras de servicios porque es más fácil adquirir un empleo que buscarlo directamente. Entonces, en esa libertad o en esas alianzas o en esas conexiones que tienen esas empresas, pues les permiten esas condiciones, ¿no? Tienen contactos con distintas empresas que les dan esa libertad de fungir como intermediarios, porque de entrada sería un poco absurdo, ¿no? Pareciera, no, pues, le pago al que le va a pagar al otro, ¿no? Cuando a lo mejor sería más fácil, le pago directamente al empleado, pero actualmente se sigue manejando ese dinamismo, un intermediario que trafica, comercia, o su comercio es alquilar un grupo de gentes. No ha cambiado el concepto realmente. Sí, mira, eso que mencionas es muy, muy interesante, cuando dices esos intermediarios, ¿no? Y hay los datos históricos en los cuales se establecen qué sociedades en África hacían esa labor. O sea, estaba bien estructurado. Eso es algo donde vamos a empezar a llegar a por qué mencionamos que Europa y África contra el imperio azteca. Y ahí hay, para todo ese tráfico, que ya entrando en lo que se llama el tráfico de esclavos, ¿cómo se dio el tráfico de esclavos en África? En África había ya desde muy épocas muy remotas, desde lo que era la Roma, había un movimiento desde lo que es el Medio Oriente hacia la parte norte de África, que es el Sahara, el gran desierto del Sahara. Ahí había un movimiento de esclavos. ¿Quiénes eran los principales
que movían el llamado esclavismo en esa zona. Era cuando entra lo que son los árabes. La introducción del camello en el Sahara permitió el dinamismo del movimiento de personas o de esclavos en todas esas zonas. Y empezaron a desplazar a poblaciones ya nómadas o ya establecidas. Uno de ellos fueron los bereberes. Y estos fueron, y se opusieron a esa, estamos hablando en el siglo X de esta era, y se opusieron a ese cambio. Pero los musulmanes se movían perfectamente en el comercio de esclavos, claro, y en el comercio de oro, plata, de especias, etcétera, todo lo que necesitaba una sociedad. Pero ellos fueron desplazando a esas sociedades que estaban ya ubicadas, y había una confrontación. ¿Qué es lo que qué permite eso? La introducción del camello. Si sabemos, hay muchas rutas de los beduinos que lo que hacen es llevan sus camellos y ahí comercian con diferentes ciudades en lo que es el Sahara, un desierto. Entonces, ya esa parte se daba. Ahora, cuando ya empieza a haber lo que empieza a darse ese esclavismo en el centro de África, en la parte occidental o en la parte del Atlántico de África, ya existía también ese dinamismo dentro del África antes de que llegara el año 1500, donde ya llegan los primeros exploradores portugueses, españoles, holandeses, británicos, franceses también. Ya había un dinamismo de esa naturaleza. Y algunas ya, lo que nosotros estamos viendo, que realmente cuando ya empieza a lo que se conoce como la invasión a América, empiezan a crear alianzas. Y hay toda una logística al interior del continente africano, que ahorita es donde estamos enfocando, para cómo mover a todas esas poblaciones. Había imperios fuertes, en los cuales ellos fungían como los captores, por decirlo así, que ya, pues como tú lo contextualizaste, de que pues, había realmente convenios, como en la actualidad, para contratar gente. Y como definimos, o más bien como está definido y como era realmente el concepto de esclavo tanto en Roma como en África, en el Medio Oriente, ellos ya había toda una estructura social para poder hacer esos movimientos de personas. Y pues voy a hablar, pues, por ejemplo, los Ashanti de Ghana, los Yoruba de Nigeria, Imbangala de Angola y los Nyamwezi de Tanzania servían como intermediarios. O sea, zonas muy definidas de África, ya había toda una organización que servían ellos como intermediarios para mover. Por ejemplo, aquí en este caso de los Imbangala, eran gente muy bien preparada militarmente. O sea, no era cualquier, por decirlo así, cualquier persona que tomaban de ahí, como vuelvo a mi ejemplo, que hasta me aparece en mi imagen, de que con una faldita y con su lanza, no. Gente que estaba muy bien preparada militarmente. Y pues si eras intermediario, pues tenías que tener esa preparación. Porque también se había pugnas. ¿Por qué? Porque la política era que los reinos, por ejemplo, reinos como en la parte de África Occidental, como el Imperio Oyo o Yoruba, ellos lo que hacían es llegaban a las zonas en donde había pequeñas poblaciones, llegaban a poblaciones donde eran más débiles, políticamente y económicamente y militar, y lo que hacían, tomaban a esa población. Actualmente existe eso, ¿no? Llegan a poblaciones apartadas donde las condiciones en cuanto a la sobrevivencia son difíciles, y pues le dicen, oye, vas a tener esta condición, vas a hacer esto, y pues vas, ¿no? Y te llevas a tu fuerza productiva, a los jóvenes. ¿Cuántos ejemplos tenemos en México de poblaciones que están totalmente desérticas en cuanto a jóvenes? Lo único que hay es mujeres, ancianos y niños. Entonces, más o menos esa dinámica. Y ya se los llevaban y comerciaban con ellos. Entonces, ahí estamos viendo que ya había perfectamente una organización. Y, como hablaba, en el Sahara había un comercio en la parte del Atlántico, que es cuando ya se empieza a dar el llamado comercio del Atlántico hacia América. Ya es cuando empieza a moverse la población africana, que previamente fue seleccionada con características físicas y mentales, habilidades productivas,
para venir a América. No era cualquier persona. Un ejemplo así que lo cita en su libro el escritor Walter Rodney, que ya habíamos hablado anteriormente de él, en el cual él dice que las personas que trajeron a América, o los llamados esclavos, entre comillas, que trajeron a América, ya habían sido personas que habían resistido epidemias de viruela. Eran gente que físicamente tenían resistencia, era gente que tenía oficios, que algunos, como el ejemplo que yo les hablaba de militares, gente que sabía estrategias o habían sido entrenados militarmente. Entonces, no estamos hablando que vino cualquiera, o la parte paupérrima de África. Vino gente que tenía cierto perfil, que iba a servir para una invasión, y que estaban pactados, si ven, están pactados tanto reinos africanos con reinos europeos. Fíjate, Genaro, que yo creo que aquí es muy importante resaltar ese aspecto, ¿no? Porque como volvemos al principio, tal vez estamos muy acostumbrados a ver al África subdesarrollada, y ahorita el caso que tú mencionabas de los bereberes tenían gran influencia, o sea, no eran cualquier persona, y había convenios y ligas muy directas, tan es así que algunos bereberes llegaron a ser reyes del Imperio Romano. Entonces volvemos a la misma dinámica, ¿no? O sea, había una dinámica completa, una dinámica total, y los imperios africanos no eran subdesarrollados en aquella época, eran imperios que estaban a la par de sus contemporáneos, tanto europeos como del Medio Oriente, más allá no solo de que estaban a la par, sino tenían este tipo de convenios y prácticas, ¿no? Es lo que nosotros podemos observar. Y también otra parte muy importante que tú citas, y es lo que hay que ver, vamos a ver cómo estaba estructurado el Magno Imperio Azteca. Se habla, es muy curioso cómo se habla de la historia, ¿no? Un supuesto Cortés, navegante, mató al señor Moctezuma, lo asesinó, ya después del asesinato se cae, se desbarata, y ahora Portugal y España principalmente, por no hablar de la parte norte, Holanda, bueno, todos los Países Bajos, todos los que intervienen, los anglosajones en la parte norte del continente, llegan y toman la parte norte, se reparten el centro o el sur, y China nada más fue por un Hernán Cortés que mató al señor de forma así como accidental y espontánea, y nos tomamos el continente más poderoso y más desarrollado de la época. Y eso lo dicen todos los invasores en sus narraciones, hablan del mayor desarrollo tecnológico, político, social, ético, hablan de un desarrollo sin precedente. Y guerrero, porque de hecho, ahorita que mencionabas, Genaro, la parte de la preparación que en los contratos de esclavos que hicieron estos intermediarios, ellos se llevan porque se van a enfrentar al ejército más preparado. El mismo invasor Bernal Díaz del Castillo, en su obra, él inicia con una reclamación hacia Gómorra y hacia los autores contemporáneos que los tratan de sanguinarios. Dicen, oye, espérate, yo no soy sanguinario. Los aztecas estaban muy preparados. ¿Cómo vamos a nosotros a eliminar a los aztecas si tenían armaduras que no se les permitía la entrada de estas famosas armaduras de algodón que no permitían la entrada de flechas? Y vamos a ver que la guerra no es como la vemos a lo mejor en las animaciones, ¿no? Que llegaron con sus armas automáticas, tal pareciera que esos van, ¿no? Era una carabina que se llevaba de 3 a 5 minutos en cargar un solo proyectil, y que no llegaba, me parece que su alcance era alrededor de 30 metros, o sea, no era un alcance largo, y si vemos las películas o caricaturas parecían armas automáticas, ¿no? 6, 7, 8 disparos en una carabina prácticamente. No, la principal arma cuando vino el europeo fue la ballesta. Y la armadura del caballero o del guerrero mexicano, del guerrero azteca, era de algodón en todo el Magno Imperio Azteca, no solo en el centro del país, que no permitía la entrada de este tipo de proyectiles. Y lo narra, ¿no? Dice, incluso narra otro tipo de armamento que no desconocemos, porque él habla de la espada de 2 manos. O sea, no es ninguna de las armas que están en exhibición en el Museo de Antropología. Bernal Díaz del Castillo, él narra, y usaban sus espadas de 2 manos. Aparte habla así de los macahualis y todas las armas que vemos, pero aparte de esas él describe, y su espada de 2 manos, o sea, utilizaban 2 manos
para blandir esta arma que era con la que decapitaban a caballos y capitanes. Si vemos las armas que se muestran en el Museo de Antropología, no tenían esa capacidad bélica. Entonces estamos hablando de, como lo mencionas, ¿no? Ejércitos preparados para esta misión, invadir al imperio más poderoso del mundo. Por eso se cita de esa forma, ¿no? Europa y África. No es una África subdesarrollada, no es una situación de aventureros que descubrieron y fueron navegando y casualmente tiraron al imperio. Cuando uno lee la historia ya es bastante absurdo, ¿no? A ver, decir que un aventurero va a llegar a Estados Unidos y tuvo un convenio, no, es que el señor Obama nos explota mucho, nos pide muchos impuestos, nos acaba de aumentar impuestos, nos acaba de quitar trabajos sociales, ahora todos son mis amigos, no se preocupen, yo los salvaré, ya no les van a dar más impuestos. No, sí, no te conocemos, pero aceptamos ir contigo, y entran a la casa del señor Obama, la Casa Blanca ahora, ¿no? Y lo matan y ahora ya todos nuestros, ¿no? Es bastante irrisorio, incluso cuando alguien lograra matar a algún funcionario, no solo hablando de Estados Unidos, sino de cualquier país, tanto la estabilidad internacional le daría apoyo a su gobierno local y el mismo gobierno local. O sea, no es tan sencillo llegar y que un aventurero mate a un presidente o a un funcionario de cualquier país y que automáticamente tome el país. Hay toda una estructura, hay toda una organización política actual como lo había en aquella época. Estaba su estructura política, social, su estructura guerrera que no permitía. Tan es así que nuestro general Cuitláhuac, el gran señor Cuitláhuac, expulsa al enemigo y extermina a más de 20,000 soldados europeos en la noche de la victoria. En una sola batalla extermina al grueso del ejército que venía con esa operación o con ese operativo de asesinar al emperador Moctezuma. Más que de tomar la capital, ese era un operativo para asesinar al emperador, y ahí se ve la fuerza de la estructura. No era una cuestión sencilla, por eso hay toda una preparación, no solo del ejército europeo, sino recurre a como lo describen algunos autores, a lo mejor de aquella época, que era también el África, y el África entra en convenios con todo ese conocimiento. Había un conocimiento de lo que era, por eso recolecta con todas esas características a este tráfico de esclavos. Sí, mira, eso que dices es muy, muy, muy interesante, y también reforzando esa organización que se dio en aquel entonces. Yo mencioné en la parte anterior que intervine sobre el comercio atlántico de esclavos, que es cuando ya empieza a salir la gente hacia América. ¿Quiénes intervinieron ahí por parte de los europeos? Pues los españoles, portugueses sabemos de toda la parte del Brasil, franceses, holandeses e ingleses. De hecho, los ingleses los llevaron a un nivel de institución, en la cual crearon una institución para el tráfico de esclavos. ¿Y quién se quedó al final con ese tráfico? Fueron los ingleses. Al estar tan bien organizado, ¿qué es lo que pasó con las otras naciones que empezaron a intervenir? Franceses, holandeses, dentro de los que estuvieron. Pues se hicieron a un lado porque no contaban con toda esa capacidad de logística para poder mover a toda esa población. Y principalmente en Estados Unidos, cuánta gente de color entró. Y fueron gente que participó activamente, por ejemplo, en la guerra de secesión en Estados Unidos. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero a lo que voy ahora es cómo estaba organizado. El comercio del Atlántico de esclavos, ellos lo trajeron del interior del África, de la parte occidental de África, y lo llevaron a cabo reinos africanos contra tribus locales mucho más débiles, lo que ya decía al principio de la intervención en la anterior. Los principales imperios esclavistas africanos fueron el imperio Oyo o Yoruba, el imperio del Congo, el reino de Benín, que ya lo había mencionado, que llegó el holandés y se maravilló, y sabemos que pues, no eran pequeñas chozas ahí organizadas en una pequeña aldea. No. El mismo palacio que describiste. Así es, que es de Benín. Sí. Es parte. El reino de Koya. Y un dato muy, muy interesante que habla sobre esa organización, ¿no? De que por qué África participó activamente y de manera consciente, de manera planeada en la invasión al continente americano.
los europeos raramente entraban al interior de África. Si ven, como lo describía, y pues en el transcurso de la semana pues vamos a subir los mapas para que ustedes se ubiquen mejor en nuestras redes sociales de dónde están esos reinos que estábamos mencionando. Ellos son costeros, estos reinos son de la costa y se trajeron, los llamados esclavos, se trajeron del centro de África. Y ahí, ¿por qué no entraba el europeo al interior de África? Si hablamos, también volvemos a Hollywood, ¿no? En donde va el cazador con sus gente del local africana, cargándole las cosas a cazar sus animalitos, ¿no? ¿Por qué no entraba el europeo al interior de África? Sino que hacía los tratos con reinos que estaban principalmente en las costas. Porque tenían miedo de las enfermedades tropicales y de la resistencia africana. ¿Qué quiere decir? Del ejército africano. Que había ejércitos africanos de otros reinos que no estaban de acuerdo con eso. Y que sin embargo, ¿quiénes pelearon contra quiénes realmente debilitaron al África? El mismo africano. Reinos que estaban en pugna, que no tenían convenios con los europeos, que se oponían. Entonces, ¿quién mejor puede conocer tu terreno? Un ejemplo claro fueron en la guerra de Vietnam. Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam por no conocer el terreno. Los vietnamitas pusieron en entredicho el poder norteamericano gracias a que ellos conocían el terreno. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues los que vencieron a los vietnamitas fueron vietnamitas. Eso es natural, lo estamos viendo recientemente. El siglo pasado, eso fue lo que pasó. En aquel entonces exactamente lo mismo. Fueron africanos los que vencieron a los africanos y también africanos que estuvieron de acuerdo en un tráfico de personas con las características que ya las describimos hacia la América para su invasión. Entonces, eso pues nos da la claridad de cómo África activamente trabajó, obtuvo ganancias esos reinos, porque si nos vamos a la historia contemporánea, muchos de esos reinos, el Congo, todo eso es muy activo económicamente actualmente. Entonces sigue habiendo la explotación de minas, explotación de lugares, de selvas y todo eso. No por acaso a lo mejor siguen siendo esos mismos africanos que participaron activamente, esos reinos, esas dinastías, no seguirán teniendo los mismos convenios con los europeos o con los occidentales actuales en la explotación de esas regiones. Pues yo creo que sí, actualmente sigue siendo lo mismo en el continente americano. Sí, mira, son datos muy interesantes. Ahorita nosotros vamos a ir a otro corte musical para venir a cerrar con este tema que estamos manejando, Europa y África contra el Magno Imperio Azteca. Regresamos. Bueno, a todos nuestros ciberescuchas, están sintonizando Jefao Radio. Estamos hablando del número de abril del 2009, Europa y África contra el Magno Imperio Azteca. Estamos en la recta final de su programa A la Redonda y voy a aprovechar para enviar saludos a Benjamín Zarco, a Betty Narváez y a Caballero Águila, parte de las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. También un fuerte saludo a todos los que nos están escuchando en estos momentos, nos escuchan nuestra transmisión, y un saludo también a los que nos van a escuchar posteriormente en nuestro canal de YouTube. Vamos a estar ahí subiendo periódicamente para los que nos van sintonizando, vamos a estar subiendo todas nuestras charlas en nuestro canal de YouTube, por si se perdieron alguna parte o quieren volver a escuchar algún dato, ahí nos van a poder encontrar. Y ya estamos, como dijimos, en la recta final de su programa La Redonda con este interesante tema de Europa y África contra el Magno Imperio Azteca. No fue una cuestión de aventureros, ¿no? Fue una cuestión plenamente organizada, con un conocimiento pleno de la estructura social del Magno Imperio Azteca. Digo, tirar al imperio más poderoso de la época no es sencillo y no puede ser un solo aventurero, tenía que ser una organización completa y no solo una sola nación o un solo reino, como comúnmente se conoce o se ve, sino hay datos muy precisos. Y hay un aspecto importante que yo quiero resaltar, Genaro. Hace un momento mencionabas que los líderes o estos líderes o estos imperios africanos pues participaron con toda conciencia o con plena conciencia en la invasión, conocían la estructura, la forma, por eso su preparación militar.
Y muchos dirían, ay, pobres africanos, ¿no? Bueno, pues, el precio de invadir al Magno Imperio Azteca que se encontraba en estas regiones, o la ambición que tiene justamente el África, que se alía a la Europa para emprender esta empresa de invasión, pues finalmente pagan el precio, ¿no? Envían al grueso de su ejército, se envían a los más preparados, conociendo de antemano la situación política militar del Magno Imperio Azteca, pues saben que la única forma era entrar de esa manera y finalmente su aliado pues al final los traiciona, ¿no? Ya cuando la África se ve debilitada primero por la invasión al Magno Imperio Azteca y segundo, como lo comentabas, ¿no? Estas pugnas internas, pues ya hay un debilitamiento que ahora sí, ¿por qué Europa no entraba antes a África, no? ¿Por qué Europa, teniendo África nada más a cruce del Mediterráneo, prefiere cruzar el Atlántico para tomar el imperio más poderoso del mundo? Y hasta que cae el imperio más poderoso del mundo viene una reestructura política y social que toman a África posteriormente. Entonces, es justamente un ejemplo más contemporáneo que voy a poner, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los famosos aliados, ¿no? Estados Unidos y Rusia eran parte más bien eran de los que integraban este grupo de los aliados y eran amigos y aliados, ¿no? Mientras estaba el enemigo en común. Termina el enemigo en común, lo aniquila y ahora viene la parte de, bueno, ¿y cómo nos repartimos el botín de guerra, no? Ya como que la repartición ya no es muy equitativa o ninguno de las dos potencias la considera muy justa y viene lo que se conoce como una guerra fría, porque no hay una guerra directa, pero sí existe esta famosa guerra fría que es yo agarro, yo quito, yo pongo este juego de poderío que supuestamente termina después de un lapso, pero vemos que la crisis continúa, ¿no? Actualmente ya empieza a haber otra vez esa crisis diplomático-política entre estos bloques y ese es un ejemplo muy común, ¿no? Como actualmente nosotros que vivimos en esta sociedad, pues vemos a lo mejor Estados Unidos, Rusia como rivales, pero la historia nos marca como una alianza y dice, no, es que fueron temporalmente, no, vamos a poner los contextos. En aquel momento eran aliados estratégicos, para ambos países les convenía ser aliados y tenían sus alianzas. Termina más que ese convenio, a los dos ya no les convenía tener esa alianza, ahora les conviene ellos ser el fuerte, y es cuando vienen esas pugnas. Es lo mismo que sucede en aquella época, Europa y África, a ambos les convenía tomar el Magno Imperio Azteca, cuando debía de haber pasado de la misma forma, ¿no? A la hora de repartir el botín de guerra o yo me quedo, pues lo que podemos ver es que en ese sentido a lo mejor Europa fue un poco más astuto, pero eso no le quita la planeación y la estructura en base a este mismo dato. Incluso el autor Walter Rodney pues marca cifras muy precisas en cuanto a este tema. Sí, respecto a eso es muy importante. Algunos autores hablan del tráfico de esclavos, como ya lo había dicho, desde el año 600 antes de la era hasta 1900 de esta era, que se daba ese tráfico, como lo clasificaron, ¿no? El tráfico de esclavos. Y están hablando que pudo haber entre 11 y 18 millones de gente que fue traficada. Sin embargo, este autor, Walter Rodney, de acuerdo a su análisis en su libro Cómo Europa subdesarrolló a África, él ve que de acuerdo a cómo fueron afectando las sociedades africanas de los diferentes reinos que había y que no estaban de acuerdo tampoco con eso, pero que también otros participaron conscientemente de esta invasión a la náhuatl o a América, y esto de más o menos estima 100 millones de africanos que vinieron a América en el proceso de invasión. Estamos hablando de qué magnitud, dirían algunos 100 millones, ¿cómo, no? Estamos hablando desde el año 1492, cuando se dio el contacto, lo que tú mencionabas de Cristóbal Colón o Cristóforos Columbus, hasta ¿qué época? Que es el proceso de invasión. Pues más o menos estábamos hablando que todavía los movimientos sociales en el continente americano, al menos en lo que nuestro país en particular, pues hasta la época de Porfirio Díaz, donde la gente de los yaquis son desterrados y mandados a las zonas de Veracruz, ¿no? La parte sur.
¿Por qué? Porque no estaban aceptando todavía esos sistemas sociales, ¿no? Entonces, no es descabellado lo que aquí dice, hasta 1900 y seguimos viéndolo, ¿no? Actualmente, la desgracia que está viviendo la parte africana, que salta el Mediterráneo para llegar a Europa, ¿no? En puertos italianos, puertos franceses, puertos españoles, en donde ellos quieren, hay un movimiento, un tráfico de personas. Entonces, estamos hablando de 100 millones, como lo dice Walter Rodney en su libro. Y aquí en América hay datos en donde la población que se exterminó fue de cerca de 100 millones. Dato curioso, ¿no? Y coincidente. Y coincidente. Entonces, estamos hablando de que esto no fue algo muy casual, como tú lo has mencionado. No, fue una guerra mundial debidamente planeada por ambos bandos en un momento dado. La invasión fue esa gran traición de esa parte del mundo hacia el continente americano, hacia el continente de Anáhuac. Entonces, creo que es importante pues esos datos en los cuales nos dice que no fue el aventurero con su espada, retomando tus ejemplos, ¿no? No, sino fueron ejércitos bien preparados, toda una logística militar bien establecida entre dos grandes bloques continentales, Europa y África, para invadir el continente americano. Sí, bueno, ya en mi caso yo para concluir, Genaro, yo creo que ya tenemos, a lo largo de la charla tenemos muchos datos, más que para concluir, para cerrar, finalizar y despedirme ahorita del auditorio en cuanto a este tema, pues sí quiero cerrar con el aspecto que tú acabas de mencionar. Hay una gran cantidad de población, hay un grueso de ejército, vuelvo a citar a Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Él menciona que el ejército azteca era sumamente preparado, que no era fácil vencerlos por el tipo de armadura que tiene, que el europeo la adopta posteriormente. O sea, vamos a ver, ¿no? Si era, porque se nos hace creer, no es que traían con armaduras de hierro, no. Si fueran superiores, hubieran continuado. Ellos, al ver la eficacia de la armadura azteca, ellos retoman esa armadura, que es ahora como se ve más o menos en algunas películas, y si lo ven, pues ya van con sus chalecos de algodón, nada más que se ven como un estilo europeizado, pero el armamento azteca o estas corazas blindadas, y finalmente era para destruir a un ejército tan preparado, una sociedad tan estructurada como lo fue el Magno Imperio Azteca a lo largo de todo el continente, pues fue necesario, como lo mencionas, ¿no? Una alianza bien planeada por parte del invasor, ¿no? En este caso estamos hablando de la unión o de este vínculo de Europa y África. Finalmente África paga el precio de sus cálculos, ¿no? Esta invasión que se le viene después y como se mencionaba nuestro director, ¿no? En su párrafo, ¿no? La condición de pobreza pues es culpa de sus líderes, ¿no? En esta ambición por apoderarse del imperio más poderoso del mundo. Entonces, para nosotros comprender lo que era el Magno Imperio Azteca y su grandeza, pues la caída del Magno Imperio Azteca viene una reorganización completa. Y esta reorganización completa, pues no nada más fue aquí en el continente americano, sino impactó en todo el mundo. O sea, ¿a qué poder tenía el Magno Imperio Azteca que impacta en todo el mundo? Como lo estudiamos o como lo charlamos aquí al principio. La África era sumamente desarrollada. Los pocos europeos que lograban entrar, porque no era fácil entrar a la África, como actualmente no es fácil entrar a Estados Unidos, hay una serie de requisitos, visas, y cada vez es más difícil cumplir con estos requisitos para ingresar o visitar a estos países. Se asombran, ¿no? Podemos hablar a lo mejor actualmente, ¿no? Algún extranjero de cualquier nación va a Estados Unidos, no, o a la ciudad de Nueva York, los grandes rascacielos, ¿no? O las narraciones que yo he escuchado, ¿no? Que parece que fueran túneles o hay ese efecto de principio de ver rascacielo tras rascacielo tras rascacielo, que tienen que crear Central Park para darle un poco de oxígeno a todo ese movimiento urbano. Pues debe de ser sorprendente. De la misma forma fue para los europeos, y finalmente el África, como lo menciono, paga el precio de ese intento de apoderarse y se reestructura el mundo entero. Finalmente hay una reestructuración del mundo entero. También, para finalizar ya, quiero mencionar esta situación. Fueron gobiernos muy, muy organizados, y lo podemos ver en la bula papal, ¿no?
en la bula papal se explica y se ejemplifica cómo se van a distribuir las tierras, cómo se va a distribuir todo el continente americano. O sea, todos los políticos importantes, la nobleza, el ejército, el clero, estaba perfectamente organizado para esta invasión. No fue vuelvo a repetir, no fue una acción fortuita, ¿no? O de aventureros que le dieron al clavo y vienen hasta el 1900, ¿no? De explotación para lo que fue el Magno Imperio Azteca, y eso es muy importante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver, llega Cortés y se acaba el Imperio Azteca, y no, tú lo mencionabas, en la época de Porfirio Díaz, en la parte norte, todavía se consideraba como un país independiente. De hecho así estaba, era la nación chichimeca, perdón, no recuerdo el dato, lo vamos a buscar y a subir por nuestras redes sociales, pero era un imperio en la zona norte con los mayos, no los mayas, los mayos de la región norte, y era un país independiente a México, que tenía alianza, que justamente en esta época de Porfirio Díaz es cuando se extermina ya un convenio para que vayan a poblar la parte sur, y es cuando se acaba. Y algo curioso que leí en el libro de la Reforma Agraria, que es de esta época de Porfirio Díaz, posterior a Porfirio Díaz, en la que explica cómo gran parte tanto de norteamericanos como de personas, de mexicanos que habitaban en la parte norte, escriturizaron todo antes de que cayera esta última ciudad, ¿no? Ya tenían todas las escrituras hechas. Entonces vemos cómo no ha cambiado, y la invasión al Magno Imperio Azteca duró hasta el 1900, ¿no? Para poder concluirla en su totalidad, podemos hablar que hasta el 1900 se exterminó hasta el último residuo. Entonces, ¿de qué magnitud fue nuestro Magno Imperio Azteca, ¿no? Es parte de la grandeza, y cómo tuvieron que ser integrado por un gran número de personas bien preparadas, ¿no? Como lo mencionabas, no era el improvisado con su lanza y con su taparrabos, que a veces es el estereotipo que tenemos más cercano. Bueno, eso es yo con lo que quiero concluir. Genaro, no sé tú con qué quieras concluir. Gracias, Benjamín. Pues es básicamente el que el mundo ha tenido casi lo mismo dinamismo que actualmente conocemos. No somos un tanto diferente los hombres de aquellas épocas a los hombres de la actualidad, ¿no? Y tan es así de que cuando el África cae propiamente por ese esclavismo, es cuando ya está debilitada África. El mismo Carlos Marx lo dice en su libro El Capital. Da paso a la era industrial. O sea, el decaimiento de África da también paso a la época da paso a la época de la revolución industrial. Entonces, hablamos de una continuidad, ¿no? Entonces, tenemos que ver que África y Europa estaba debidamente acordado cómo invadir el continente americano, usaron sus mejores fuerzas, usaron su mejor organización y lo lograron. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Pues contextualizar todo esto, ¿no? Y dejarlo a criterio de toda la gente, que no solamente se queden con los datos que nosotros les damos, que nosotros podemos aportar dentro de nuestros procesos de investigación e interpretación de la historia, sino que ellos también tengan esa inquietud, ¿no? De ir más allá, de ver el mundo que no es como siempre nos lo han pintado, sino que hay otros ángulos que podemos analizarlos, que son muy válidos, como todos aquellos ángulos que se dan en la historia, en el contexto del mundo, en la antigüedad y actualmente, y que nos permite tener mejores criterios y saber dónde estamos. Con eso me gustaría concluir, y pues agradezco a todos aquellos que nos hayan escuchado, que nos sigan brindando esa oportunidad de poder aportar algo de nuestras muchas investigaciones que estamos haciendo con el fin de establecer un mejor criterio de lo que fuimos y de lo que podemos ser. Gracias por habernos escuchado. Bueno, también quiero agradecer a todos los que nos han sintonizado a lo largo de esta transmisión, a los que nos están escuchando en repetición a través de nuestro canal en YouTube. También es agradecer a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales o nos siguen en la revista, también los que adquieren la revista físicamente, a todos los que nos siguen. Me parece que son muchos los saludos y las gracias a todos nuestros fieles seguidores de la revista Jefao. Un fuerte saludo de mi parte.
Muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, por mi parte no me queda más que invitarlos a todos los que se hayan interesado por este tema Europa y África contra el Magno Imperio Azteca. Pueden adquirir el número en nuestras oficinas en Valderas 44, despacho 210, Colonia Centro. Nos pueden hablar también a nuestro número telefónico, el 5512-9442. O bien, para los que estén interesados en conocer parte de estas investigaciones, estamos hablando más de 20 años de investigaciones plasmadas en nuestro ebook de Jefao, está en 3 tomos, pues también pueden adquirirlo, ¿no? Si se interesaron por este tema obviamente está dentro de nuestra enciclopedia digital, se encuentran plasmados estos temas, y no solo el de Europa y África contra el Magno Imperio Azteca, para todos los que se interesen por conocer el contexto más amplio, no solo el de Europa y África contra el Magno Imperio Azteca, sino los principales personajes, reyes, toda esta política, ¿no? Cómo están los acuerdos firmados. Finalmente citamos a los documentos que los pueden consultar, están a la mano, no son documentos secretos o documentos difíciles de conseguir, ¿no? Que digan, híjoles, tengo que ir hasta Europa, ¿no? Para conseguir este libro o esta literatura, ¿no? Están al alcance de todos nosotros, de cualquier persona que viva en el Distrito Federal o en la zona de México. Son datos muy sencillos, o si no, el internet ya también abre muchas fronteras y pueden corroborar estos datos, ¿no? Que mostramos con datos precisos en Jefao, cómo estaba esta estructura política de aquel entonces, relacionando el tema de Europa y África. Tenemos una gran cantidad de números para los que se hayan interesado por el contexto completo y todos los que intervinieron todo este movimiento, pues yo les recomiendo ampliamente todo lo que es comprar nuestra biblioteca digital, nuestra ebook. Se pueden poner en contacto a través de nuestro número telefónico para que les den los datos y cómo puedan adquirirlo. Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Los invitamos también a visitar nuestra página de internet www.revistajefao.com. Ahí está nuestro link para nuestro correo electrónico. Todas nuestras redes sociales tienen un link ahí desde nuestra página oficial de nuestra revista Jefao, y se pueden poner en contacto a través de cualquiera de nuestras redes sociales. A todos los que adquieran su ebook Jefao, si tienen alguna duda, pues con todo gusto estamos para atenderlos, para aclarar sus dudas, y como lo mencionaba, ¿no, Genaro? Pues en este espacio abierto, pues agradecerles a todos los que nos siguen, y pues finalmente los datos están ahí sobre la mesa, ¿no? Cada uno tiene esa libertad y ese derecho de observar la historia con ese ángulo. Nosotros presentamos los datos y damos el análisis histórico que más se acerca de acuerdo a más de 20 años de investigación. Es parte de este legado cultural de la revista Jefao. Y bueno, finalmente quiero invitarlos a nuestro próximo programa, A la Redonda, el comercio mundial azteca, número de septiembre del 2011. Me quiero despedir de ustedes. Sintonizaron Jefao Radio con su programa A la Redonda. Que pasen buena tarde, excelente fin de semana. Hasta luego. Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao.